Vieron hasta ahora las ponencias como van relevando distintos enfoques de la misma temática. Ya tenemos 3 perfiles distintos. Yo vengo a agregar otro, que es otra mirada y otras fuentes para llegar a analizar a las ciudades portuarias, que es el papel de los actores de las relaciones internacionales que tienen cada ciudad portuaria. Y cómo intervienen esos actores de las relaciones internacionales en la dinámica regional, de alguna manera si condicionan o no la marcha de esta dinámica. La apertura del campo historiográfico hacia los enfoques interdisciplinarios condujeron a fines del siglo XX y a principios del siglo XXI a entender a las ciudades portuarias en una dimensión regional que es imposible de eludir. Nosotros vamos a ver que hay un notorio esfuerzo a partir de la última década del siglo XX y en principio del siglo XXI de entender el puerto en relación con la región. ¿Y qué es una ciudad portuaria? Son aquellas en las que el puerto es la razón de ser de la ciudad y por ende ambas realidades se encuentran enlazadas de una manera simbiótica, es decir, hay un contacto, una secuencia de interfaces tan veloces de distinta variedad que hace que entonces se produzca un entrelazamiento muy fuerte de las actividades. ¿Y por qué es importante el estudio particular de cada ciudad portuaria? Porque más allá de inscribirse en procesos regionales y hasta globales, porque no es lo mismo la mirada a la dependencia de un puerto fluvial rioplatense vinculado a la ciudad del sur de Brasil, las que pueden tener las que están vinculadas con Paraguay o con otros países, es decir, más allá del contexto internacional, a cada ciudad portuaria está inserta, cada una tiene un propio ritmo de desarrollo. ¿A qué me refiero con esto? Que es como una serie de ruedas de engranaje. Si una ciudad portuaria tiene una secuencia de interfaces con 10 dientes del mecanismo mecánico, va a ser esa velocidad. Si hay una ciudad portuaria que tiene menos dientes, entiéndase por diente, por ejemplo, una fuerte dirigencia, algún medio de comunicación poderoso, un plan urbanístico que integró muy bien o separó el puerto con ciudad. Es decir, intervienen distintas variables que hacen que no haya una ciudad portuaria idéntica a la otra, sino que sí o sí cada una va a tener su personalidad. Y de allí la importancia de los estudios comparados. ¿Y qué elementos nos pueden aportar a calificar y cuantificar el ritmo de desarrollo de una ciudad con puerto? Bueno, al decir de Wes y de otros investigadores que de la década del 80 están trabajando y que provienen de la geografía sobre esto, el elemento que nos permite calificar y cuantificar el ritmo de desarrollo de una ciudad portuaria es la interrelación de todas las fuerzas. A mayor sintonía y armonía de las fuerzas que componen una actividad portuaria, es decir, el consenso de una ciudad en función del puerto es una manera de medir las fuerzas, y especialmente no solo la interrelación de todas las fuerzas, sino la interrelación de las fuerzas con las que ejerce un rol de mediación, es decir, la capacidad que tiene esa ciudad portuaria para ejercer un rol de mediación con otras ciudades portuarias. Eso también es un ritmo, es una forma de entender el desarrollo. Entre las fuerzas que ejercen mediación, entre las fuerzas que ejercen mediación, algunas están en el Interland, pero hay muchas que están en el Foreland, es decir, fronteras afuera. De así que el conocimiento de la historia de las relaciones internacionales es también necesario, por no decir imprescindible. En los siglos XVIII y XIX se van a generalizar teorías que recomiendan a los países el predominio del mar para poder disponer de sus riquezas y lograr el desarrollo de su propia economía, compitiendo en el control de los recursos estratégicos. Por eso una frase que siempre repito, especialmente en las clases, es: toda ciudad portuaria compite entre sí. Pongan una ciudad portuaria y al lado de la otra, son ciudades puertos que compiten. Esto llevado a economía internacional y entre potencias, estamos hablando de que las realidades, cada ciudad portuaria va a atender a la competencia y por lo tanto sus dirigencias y sus recursos van a entrar en este juego de una competencia, porque en definitiva son empresas económicas. De allí que estudiar el ámbito donde se forman estos recursos que permiten el posicionamiento internacional de una ciudad portuaria
frente a otro, no nos lleva necesariamente a estudiar los ámbitos de formación. Por eso yo he puesto mucho énfasis y tengo un libro que escribí sobre la relación entre élite universitaria, formación universitaria y desarrollo regional, donde voy estudiando cómo se van creando las carreras y las facultades en relación a las demandas que va teniendo el puerto. Nosotros también, me parece que es un área donde se ven los puntos neurálgicos en tiempos de expansión del capitalismo, porque las ciudades-puertos van a ser los más afectados por el ritmo del comercio internacional, la rivalidad entre bloques comerciales, sus conflictos y guerras. Por lo tanto, con esto estoy definiendo el porqué de la ponencia, que toda ciudad portuaria también tiene un rol de actor internacional. Entonces, primero, la ciudad portuaria regional es un actor internacional en sí mismo. Por ende, los que se forman en esa ciudad portuaria son también muchos actores que tienen que convivir en dicha tensión y por lo tanto van a ser partícipes, protagonistas de esos procesos de rivalidades, de competencia. Estoy hablando entonces de que hay actores de la ciudad portuaria que forman parte de la diplomacia blanda, a diferencia de la diplomacia dura. Es decir, es la alternativa al choque y al enfrentamiento armado. Vamos a tener, estamos hablando de artistas, estamos hablando de ingenieros, estamos hablando de actores que representan una forma de relacionamiento distinta a la diplomacia formal. Entonces, los grupos estudiados en el trabajo que yo presento esta jornada son precisamente actores surgidos de la diplomacia blanda, cónsules y empresarios extranjeros. ¿Y por qué elegí cónsules y empresarios extranjeros? Y en el siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XIX, porque en aquel entonces estos van a ser roles ejercidos en forma conjunta. En mayor o menor grado, según la época y los países implicados, los cónsules fueron empresarios. Y no solamente fueron empresarios, sino que fueron empresarios extranjeros. En la actualidad, ustedes ponen en Google cónsul honorario y les aparece, la mayoría de los cónsules honorarios son todos empresarios o gente vinculada al comercio, y más en los países que no tienen infraestructura para pagar una función de un cónsul permanente, entonces buscan una persona representativa. Entonces la persona que termina representando a un país y representa también a una actividad económica determinada. Y esto no se puede ignorar. Y en el siglo XIX y en la segunda mitad del siglo XIX esto tuvo un peso decisivo. Y en el caso rosarino, esto tiene un realce fundamental porque esta diplomacia blanda diseña a la estructura social de la ciudad, tiene una función de intermediación entre todos los sectores, y más en el caso de Rosario, porque no es una ciudad política, capital política administrativa. Rosario no tiene una burocracia nacional ni provincial. En este tipo de ciudades, que no son cabecera de unidades estatales, son los actores de las ciudades portuarias, la vía de escape, la posibilidad que tienen estas ciudades relegadas de los centros de poder burocrático o ministeriales para poder tener una representación exterior. Entonces, no es lo mismo un cónsul honorario de Buenos Aires que un cónsul honorario en Rosario. La figura del cónsul honorario en Rosario es la puerta para la colectividad inmigrante de representación. O sea, los cónsules tienen una función muy administrativa generalmente, o comerciales, pero como me han dicho los cónsules, y he hecho una serie de testimonios orales con pasantes de la mayoría de los cónsules de Rosario en la actualidad, y todos admiten que de alguna manera ellos son tratados como la representación del país mismo, cuando la función del cónsul, vuelvo a reiterar, es más que nada administrativa. Pero en las ciudades que no tienen esa estructura burocrática donde está el embajador presente, el cónsul representa a la nación del inmigrante. Entonces, si la ciudad portuaria encierra una dinámica que influye, atrae, importa y exporta,
Existen instituciones privadas que desde sus orígenes intervienen en esta dinámica. Y entre las más viejas, yo he analizado la mayoría, he hecho trabajo parcial la mayoría. Las bolsas, la bolsa es una institución antiquísima, las cámaras y también los consulados y las universidades. Es decir, estos son 4 puntos de gestación de actores de relaciones internacionales. Son antiquísimas, son de la Edad Media. Las principales ciudades portuarias han tenido un gran desarrollo de la función del consulado: Constantinopla, Venecia, Barcelona, Marsella, Malta. ¿Por qué? Porque estaban ubicadas en las principales rutas de intercambio. Entonces, producido el proceso emancipador, instaurado el proceso de la organización nacional con la Argentina agroexportadora, Argentina que se inserta en el mercado internacional, según el modelo de división de trabajo, la función del rol del cónsul como promotor de emprendimientos empresariales es muy claro. Y eso en Rosario se ve, son custodios de intereses empresariales del propio pueblo que representan. El caso más elocuente, voy a dar solamente un ejemplo para culminar. Este es un fenómeno que se ve muy claro en todos los puertos de la primera globalización, en lo que se denomina primera globalización. Entre la década del 70 del siglo XIX, algunos dicen la Primera Guerra Mundial, otros dicen 1930, el periodo que abarca este fenómeno común de la primera globalización, que implica un impulso notable de capitales de un lado a otro. Es en este periodo entonces que se puede tipificar también la acción del cónsul articulador de una vida empresarial. El ejemplo más concreto en Rosario, porque es muy grande, es el primer cónsul de España en Rosario en 1854. La ciudad de Rosario para entonces tenía apenas 3.000 habitantes. Nada que ver con la ciudad que después tuvo 130.000 para el primer bicentenario de la independencia, donde el 54% de la población era extranjera. O sea, uno hablaba castellano, el otro hablaba extranjero. Esa era Rosario. Entonces, en esa ciudad, el cónsul era el funcionario más importante. Y entre los países que estaban, Alemania, Prusia, Bélgica, Bolivia, Brasil, Chile, España, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Hamburgo, Italia, Noruega, Países Bajos, Paraguay, Portugal, Prusia, Rusia, Suecia y Uruguay. En todos los estudios de caso elegido, el que yo les comparto a ustedes 2 palabritas, Joaquín Fillol, que fue el primer cónsul español en Rosario, que era un empresario catalán dedicado al transporte de pasajeros, y su compañero Juan Rusiñol. Y de esa manera vamos a tener caso que un cónsul de España era el empresario concesionario de las comunicaciones en toda la Confederación Argentina. Busco este caso para señalar justamente la incidencia, porque con todo esto está vinculado también la potencialidad que va a adquirir el puerto. En el trabajo presentado se cuenta otros ejemplos. Y lo último, a medida que he hecho un análisis de casos que me permiten deducir que a medida que el desarrollo de la ciudad portuaria es mayor también la unión de los cónsules cuando conforman lo que se da en llamar el cuerpo consular. Toda ciudad donde hay más de 2 o 3 cónsules forma un cuerpo consular, que es el que representa a todos los cónsules. Y en sí, el cuerpo consular de Rosario fue tan importante que medió, por ejemplo, en conflictos civiles, cuando fue la Revolución Radical y no hubo autoridad en Rosario. Es el cuerpo consular quien asume el gobierno de la ciudad hasta que se entrega a las tropas a Roca cuando recupera la ciudad. Desde ese tipo hasta evitar entonces el bombardeo de la ciudad, por ejemplo, cuando los ingleses quisieron cobrarse la deuda que tenía la provincia de Santa Fe a la fuerza. Es decir, en esas oportunidades es donde actúa el cuerpo consular de Rosario. Por eso hemos estudiado también detenidamente el cuerpo consular. Y para cerrar la otra pirámide, en la pirámide, actores, producción y artefacto y conocimiento, el artefacto que generó este proceso, cónsules, saber y artefacto,
es que la ciudad de Rosario fue la primera ciudad de Latinoamérica en expedir el título de doctor en diplomacia. Es decir, en el mayor periodo de intensidad de la dinámica portuaria se crean las universidades rosarinas dependientes de la Universidad Nacional del Litoral, y no solo eso, sino que este cuerpo consular tan activo y que participa tan de pleno en la vida de la ciudad hace que se cree una carrera de diplomacia, de licenciatura, y que se pidan los primeros doctorados en diplomacia de Latinoamérica. Entonces, en conclusión, lo que yo quería comentarles acá entonces es de alguna manera cómo, y es una aspiración, tratar de detectar cómo se pueden ir definiendo los límites de una ciudad portuaria regional. Es decir, ¿qué es lo que ya dijimos qué se la define? Pero otra cuestión muy importante es poder determinar los límites de una ciudad portuaria regional. Si uno lo analiza, por ejemplo, que lo he hecho en un libro sobre la historia de los corredores de cereales, van a ver que el mapa de los representantes de la venta del cereal indican que el puerto llegaba, ya me voy, por ejemplo, a Córdoba, Buenos Aires, o sea, cómo está desparramado el circuito de comercialización del cereal nos permite ver cuál es el área de incumbencia de una región portuaria dedicada a la exportación de cereal. Bueno, entonces con la misma lógica, así como se puede utilizar otra variable, una vez que ha utilizado, después de todos estos mapas se va a poder quizá registrar, yo decidí, bueno, ¿y por qué no lo mido en función de las jurisdicciones consulares? ¿Y qué me dio? Las jurisdicciones consulares tienen los mismos límites que el área de influencia de la ciudad portuaria. Es decir, cuando se delimitaba una jurisdicción consular, está muy en claro que lo que se privilegia en la jurisdicción consular es que la sede sea Rosario, porque en Rosario estaba el puerto. Entonces, de alguna manera, también acá me está confirmando que el eje dinamizador de la región es el puerto, porque se elige para un cónsul que venga a Rosario y no que vaya a Santa Fe. Y ahí nosotros los rosarinos nos agrandamos y decimos, bien, ustedes tienen la estructura administrativa, pero nos mandaron el cónsul a Rosario. Bueno, así pasó con otras ciudades que no fueron a esa ciudad, pero sí estuvieron en el puerto. Entonces, otro límite que yo propongo para analizar la extensión de las ciudades portuarias regionales es, ¿por qué no?, ver cada uno en su puerto la jurisdicción asignada a la circunscripción consular. Bueno, esa es la propuesta. Entonces, ¿vos vas a hacer un comentario? Sí, a mí me tocó hacer un comentario. Gracias. Bien. Bueno, ¿qué decir? Me pareció muy interesante este tema de la mirada de el puerto como verdadero dinamizador de la ciudad, en el caso puntual de Rosario, incluso haciendo el contraste con la experiencia de Mar del Plata, con lo que comentaba Gustavo acerca de Campana, en donde el puerto es un actor más que circunstancialmente, digamos, o no circunstancialmente, pero que no centra la vida de la ciudad, sino que es uno de los actores que en algún momento con mayor protagonismo, en otros con otros. En el caso de Rosario, el planteo que hace Miguel en la ponencia realmente centra la cuestión en el puerto. De hecho, vos hablas en algún momento de que la verdadera fundación de Mar del Plata, la verdadera fundación de Rosario es el momento en el cual se establece ahí el puerto de la Confederación. A pesar de que en realidad la ciudad existía como tal, el poblado existía como tal mucho antes y tenía cierta importancia, incluso yo pensaba cuando leía la ponencia que si bien tenía importancia como posta de carretas desde la época hispánica, y en algún punto era neurálgico en ese sentido, de que era lugar obligado de paso para reabastecimiento, sin embargo, la ciudad como tal realmente cobra identidad y compra protagonismo a partir de que se la designa Puerto de la Confederación. Y no solamente por un tema de, digamos, de que empieza a tener más movimiento, que sería tal vez el primer razonamiento que uno puede hacer. Claro, al ser puerto hay más movimiento de gente, por lo tanto habrá gente que se asienta, hay más servicios que se requieren, sino que en el planteo de la ponencia Miguel claramente explica cómo la actividad del puerto mismo es lo que genera que la ciudad crezca y que la ciudad se active en un montón de áreas que uno tal vez en la primera mirada no piensa que están vinculadas al puerto, pero que sí lo están.
Por ejemplo, no solamente toda la actividad económica de lo que puede llegar a ser salida de producción agropecuaria, llegada de inmigrantes y demás, sino también, por ejemplo, todo el aspecto que me parece sumamente interesante, que decías vos recién, de cómo hasta incluso las relaciones internacionales pasan a partir del puerto, que uno tal vez en primera mirada pensaría que el eje que atrae a las representaciones exteriores son las capitales donde está el gobierno político. Sin embargo, acá estamos hablando de que a estas representaciones de países extranjeros le interesa más estar en contacto con la realidad de sus inmigrantes y con la realidad comercial del lugar que con los estamentos del Estado, ¿sí? Es otro tipo de vinculación con la realidad del país. Y también me pareció muy interesante justamente cómo esto también deriva en un ámbito intelectual como es la fundación y el crecimiento de la universidad en la ciudad puerto. Es decir, que lo que determina en otras ciudades tal vez el hecho de que haya una universidad, el hecho de que sean capitales de provincia o que sean un eje regional importante en cuanto a que desde ese lugar se podría nuclear una gran cantidad de población que requiere de formación universitaria. En el caso de Rosario, lo que dinamiza y condiciona todo esto siempre es el puerto. O sea, es como que todas las actividades que hacen que la ciudad crezca y que la ciudad progrese y se dinamice, tienen en primera o en segunda instancia vinculación con el hecho de que allí está el puerto. Uno cuando piensa en la imagen de la ciudad puerto como una ciudad que siempre es más abierta a las nuevas ideas y al progreso, a diferencia de otras ciudades que al ser tal vez mediterráneas son más proclives a la tradición y a mantener ciertas costumbres y tradiciones. Creo que en el caso de Rosario lo que queda claramente reflejado es cómo la ciudad pasa de ser un lugar de uso transitorio, como decíamos antes, que era el paso de las carretas y demás, a ser en cambio un lugar neurálgico y a tener una entidad propia que no se acompaña con las decisiones políticas, esta permanente puja entre Santa Fe y Rosario, pero que evidentemente en los hechos demuestra que el puerto marca la diferencia. Marca la diferencia porque dinamiza todas otras áreas, como decíamos antes. Incluso me pareció muy revelador este tema de el cuerpo consular y lo que comentaba recién Miguel acerca de que fuera el primer lugar en Latinoamérica en donde se estudiara diplomacia y se dieran los doctorados en diplomacia. Estamos hablando de que en una época en la cual, ya estamos hablando de, esto es en 1919, principios del siglo XX, en donde la diplomacia juega un rol fundamental en los vínculos internacionales, de la mano de los intereses económicos, políticos y demás, el hecho de que en toda Latinoamérica Rosario haya sido, gracias al desarrollo, al crecimiento y a la impronta que tiene su cuerpo consular, la primera universidad en dar un doctorado en diplomacia, me parece que dice mucho. Uno tendría que pensar que lo lógico hubiera sido que se hubiera dado en un lugar como Buenos Aires, en donde estaban las embajadas, en donde estaba, o en alguna otra ciudad de Latinoamérica. Sin embargo, el hecho de que sea Rosario me parece que es sumamente representativo de evidentemente lo que moviliza y genera en ciudades como Rosario el puerto, que está íntimamente ligado a la identidad de Rosario. No es una ciudad con puerto, evidentemente es una ciudad portuaria con todas las letras. A mí me resultó muy interesante. Sí. No, perdón, una aclaración. Que yo no sé si en la actualidad, podemos hablar de otra forma, en aquel entonces era una ciudad portuaria. Claro, bueno, pero a esta altura del partido ya es parte de la identidad de la ciudad, sí, más allá de que digamos, tendrá sus momentos. De hecho, vos lo mencionás en la ponencia, este tema de que el mismo cuerpo consular digamos, tiene esa época de apogeo que va a la par de la gran actividad portuaria y que en el momento en que la actividad portuaria decae, también se empieza como a desarmar ese cuerpo consular, de la lógica propia de la necesidad que obliga a los hechos que la contienen, ¿no? Pero me pareció muy interesante, sobre todo en contraste con la experiencia de otras ciudades en donde la actividad portuaria es importante, pero tal vez no llega a marcar esa identidad, y sobre todo cuando uno piensa en lo que es Rosario como ciudad. Yo soy rosarina, a pesar de que hace ya 20 años que estoy acá, y Rosario es una ciudad, cuando uno piensa, es una ciudad muy grande, no es una ciudad que está atada al puerto.
el puerto le da identidad, pero también la ciudad tiene, a partir de ese puerto tiene también mucho más. Entonces pensar que el puerto haya sido el gran dinamizador de una ciudad muy grande, muy importante, que mueve tantas cosas como es Rosario, me parece que es por demás de representativo. Bien.